Le he titulado al mensaje de hoy, Cuidado con los enemigos del arrebatamiento. O sea, cuidado porque hay muchos no mundanos, supuestamente conocedores de la palabra de Dios, los cuales están en contra del arrebatamiento de la iglesia. Lo cual quiere decir que son personas que aseguran tener conocimiento de la palabra de Dios, que aseguran enseñar de las Sagradas Escrituras, pero están en contra del arrebatamiento de la iglesia o de la enseñanza del arrebatamiento de la iglesia. De manera que, por esa razón, he llamado al mensaje de hoy, cuidado con los enemigos del arrebatamiento de la iglesia. En otras palabras, es una llamada de atención a todos los hermanos y hermanas que me están escuchando en estos momentos, para que tengan cuidado. No yo, el Espíritu Santo les está sonando la alarma para que tengan mucho cuidado, porque hay muchos que se hacen llamar cristianos o conocedores de las Sagradas Escrituras, son enseñadores, son predicadores, sin embargo, están en contra de la enseñanza del arrebatamiento de la iglesia. Así es que voy a empezar citándoles palabras y no me voy a meter en estar utilizando el tiempo en estos momentos que debo dedicar al mensaje de la palabra de Dios en atacar a quienes no están de acuerdo con el arrebatamiento de la iglesia. Ojalá que me haya explicado. He aprendido de parte de Dios a tomar mis precauciones. He aprendido de parte de Dios a no dejarme guiar ni por Satanás, ni por mis sentimientos, para que termine al final peleando con otros, como lo han hecho muchos. Conozco a muchos que comenzaron predicando bien la palabra de Dios y terminaron peleándose con otros cristianos. Y al final, el diablo los engañó porque nunca hicieron lo que Dios quería que hicieran. Y terminaron por ahí que ahora ya no se sabe si sirven al Señor o no. Entonces, solamente quiero mostrarles, leerles lo que estas personas dicen. Oiga lo que voy a decirle. No voy a mencionar nombres de los enseñadores, ni voy a mencionar nombres de la organización religiosa a la que pertenecen, porque no es mi objetivo, fíjese bien, pelear con estas personas. Soy un siervo de Dios y tengo la plena conciencia de lo que dicen las Sagradas Escrituras allá en Efesios capítulo 6, versículo 12, que nosotros no luchamos contra seres humanos de carne y hueso, sino que nuestras luchas son espirituales, y por eso no me voy a dejar envolver por Satanás para que me haga perder el tiempo y que termine peleándome con alguien acá en la tierra. Lo único que voy a leerles es lo que estas personas dicen, y no voy a leerles una página. Les voy a leer
2 o 3 frases nada más, para que se den una idea lo que estas personas dicen y si estoy haciendo esta aclaración, si estoy dando este mensaje, no es porque quiera pelear con alguien. Lo que menos quiero, lo que menos me importa es andar peleando con los demás que dicen creer en Dios. Lo que sí me importa es que hay tantos hermanos los cuales aman a Dios con todo su corazón y los cuales constantemente están buscando alimentarse espiritualmente y de pronto consiguen el servicio de internet y se meten a internet y comienzan a descubrir doctrinas y en eso se van a encontrar con estos enemigos del arrebatamiento de la iglesia. Y sí me preocupa que los puedan engañar. Y alguien puede decir, hermano Rodríguez, no hay peligro, somos cristianos. No me diga eso, porque el apóstol Pablo les escribió a los cristianos en Corinto y les dijo: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también Satanás los engañe utilizando sus sentidos y de pronto anden siguiendo a otro que no es Cristo y anden siguiendo a otro que no es el Espíritu Santo. Así es que mi hermano, mi hermana, comenzamos. Y lo primero que quiero leerle es lo que estas personas escriben en sus páginas de Facebook. Como le digo una vez más, no me interesa dar nombres, no me interesa dar nombres de organizaciones tampoco, porque no quiero aparecer como que ando peleando con la gente y ando resentido. No, nada de eso. Me interesa más enseñarles por qué creo yo que existe el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, una de estas personas, uno de estos enseñadores que son enemigos del arrebatamiento de la iglesia, dice lo siguiente: el rapto es un concepto errado. El rapto, en definitiva, es un concepto equivocado sobre la segunda venida de Jesús. Así, directo. Yo le voy a decir que debemos tener mucho cuidado porque puede ser que no tengamos ningún problema con la gente. Pero si nosotros creemos que conocemos la palabra de Dios y de pronto hacemos una declaración tan fuerte como esta: el rapto es un concepto errado. El rapto, en definitiva, es un concepto equivocado sobre la segunda venida de Cristo Jesús. Si de pronto hacemos una declaración como esta, haciéndole creer a la gente que conocemos la palabra de Dios, y si estamos diciendo algo que no es correcto, nos podemos meter en muy graves problemas con Dios. Y déjeme decirle, yo preferiría tener en contra a todo el mundo que a Dios. Fíjese bien lo que le digo, porque a todo el mundo lo voy a dejar de ver, pero con Dios me voy a enfrentar en cualquier momento y ahí se va a decidir si voy a pasar con Él la eternidad o la voy a pasar fuera de Él. Bueno, uno de esos enseñadores dice: el rapto, refiriéndose al arrebatamiento. Si usted se fija, yo jamás he usado la palabra rapto, siempre uso la palabra arrebatamiento. No estoy en contra de quien use la palabra rapto, porque yo le entiendo a qué se refiere, pero yo no uso la palabra rapto. Pero estas personas, al decir el rapto, se están refiriendo al arrebatamiento y dicen: el rapto es un concepto errado,
el rapto en definitiva es un concepto equivocado sobre la segunda venida de Jesús. Si ustedes quieren saber quién dice esto, solamente escriba lo que yo le digo y ahí le va a aparecer en internet. Bueno, uno de ellos dice, el rapto es un concepto errado. El rapto en definitiva es un concepto equivocado sobre la segunda venida de Jesús. Dice también, la alusión a un rapto en la cual aparecerá en el cielo al final de los tiempos de forma invisible para la iglesia es totalmente falso. Así lo dice. Como le digo, son declaraciones muy pesadas, son declaraciones muy fuertes, que antes de hacernos daño a los que creemos en el arrebatamiento, si nosotros estamos correctos que hay un arrebatamiento de la iglesia, esto viene siendo un ataque directamente al mismo Dios y a su enseñanza. Cuidado con eso. Dice acá otro enseñador. No es el mismo, este es otro enseñador y dice, el rapto se fundamenta en una errada interpretación de la Biblia. Este es otro enseñador. Y como le dije, no voy a tomarme un tiempo para señalarles, para describirles, o para invertir este tiempo tan precioso en personas que de cierta manera yo siento que no están correctas, porque de ahí estaría yo dándoles publicidad a ellos y de cierta manera presentando su mensaje. ¿Por qué no hacemos otra cosa? ¿Por qué no nos adentramos en la palabra de Dios? Y le digo por qué creo que sí existe el arrebatamiento de la iglesia en la Biblia, que sí va a ocurrir un arrebatamiento de la iglesia, porque está en la Sagrada Escritura. Para mí es una realidad, no es un error. Para mí es una gran verdad, no es una mentira, no es un engaño. Y déjeme decirle, hermano, hermana, yo quisiera compartirles que conozco la palabra de Dios desde hace 48 años. No me estoy jactando, porque en estos días hay quienes tienen 20 años más que yo de conocer la palabra de Dios. Pero considero que 48 años son muchos años. Y cuando yo conocí la palabra de Dios, los maestros que teníamos, los enseñadores que conocimos, eran maravillosos, eran célebres. Eran hombres los cuales creían profundamente en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces sí se hablaba acerca del arrebatamiento de la iglesia, no como en estos días. En estos días, la gran mayoría de predicadores están más interesados en predicar mensajes acerca de las bendiciones de Dios, acerca de la prosperidad, o buscando mensajes, se la pasan nada más mensajes los cuales sean muy emocionalistas para que la gente les compre los libros o para que la gente les pida los mensajes y para que ellos puedan recibir grandes contribuciones económicas. Hermanos, hermanas,
Le decía que hace alrededor de 48 años conocí por primera vez la palabra de Dios. Y me gozo porque, como les digo, en aquel tiempo la gente escuchaba constantemente acerca del arrebatamiento de la iglesia. Los predicadores constantemente estaban predicando acerca del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y sabe qué, mi hermano, mi hermana? Eso es bíblico. El mismo Espíritu Santo, a través de los que enseñaron del arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo, no ellos, nos exhorta a estar constantemente recordando estas enseñanzas, porque nos dicen los enseñadores por inspiración del Espíritu Santo que mantenernos siempre escuchando acerca del arrebatamiento de la iglesia nos ayuda a mantenernos fuertes espiritualmente. Es como un alimento espiritual. Bueno, quiero decirles que cuando yo empecé a conocer las cosas de Dios, los enseñadores de la palabra de Dios nos hablaban de muchas partes acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y una de las partes maravillosas de la Sagrada Escritura, de donde ellos tomaban la Escritura para enseñarnos, era allá en Génesis capítulo 5. Donde aparece un personaje, el cual en nuestros tiempos, me refiero yo a los años 70 y 80, todavía los 90 vamos a decir, que se hablaba más acerca del arrebatamiento de la iglesia. Pues los enseñadores de aquel tiempo eran dirigidos por el Espíritu Santo a tomar ejemplos aún del Antiguo Testamento. Y yo aprendí acerca del arrebatamiento de la iglesia con escrituras como Génesis capítulo 5. Le voy a leer Génesis capítulo 5. Y yo quiero decirle, mi hermano, mi hermana, usted que sí cree en el arrebatamiento de la iglesia, no me interesa, fíjese bien lo que le digo, no me interesa convencer a nadie a quien el Espíritu Santo no le ha convencido de que hay un arrebatamiento. No me interesa. Bastante tengo con todos aquellos que sí han creído en el arrebatamiento de la iglesia, porque me faltará tiempo para compartirles todas estas bendiciones. Pero no estoy interesado en perder mi tiempo queriendo convencer a gente, como le digo, a quienes el Espíritu Santo no los ha podido convencer. Si el Espíritu Santo no los ha podido convencer, ¿qué puedo hacer yo? Mire lo que dice aquí, en Génesis capítulo 5, versículos 21 hacia el 24. Mire, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Oiga, esto está interesante. ¿Ha oído usted de Matusalén? El hombre que vivió más años en esta tierra. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Si alguna vez usted escucha de Matusalén, el hombre más viejo del mundo, sepa que Enoc era el papá de Matusalén. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años. Y luego venga conmigo al verso 23 que dice,
Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y termina diciendo en el verso 24: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¡Qué tremendo! Antes se cantaba un corito que ya muchos cristianos de este tiempo no lo conocen. Cuando yo conocí al Señor se cantaba mucho un corito que algunos todavía lo recuerdan, pero ya no lo cantan. Y el corito dice: vivió Enoc 365 años y el Señor se lo llevó. O sea que los enseñadores de la palabra de Dios del tiempo que yo me convertí, el Espíritu Santo, yo creo que el Espíritu Santo era el que los guiaba a esta escritura para ilustrarnos acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y alguien pudiera decir: ahí no dice nada acerca del arrebatamiento de la iglesia. Alguien podría decir: ahí se está hablando de Enoc, uno de los personajes que vivió allá al principio de la creación. Pero nada dice acerca del arrebatamiento de la iglesia. Pero sí dice que un hombre que amó mucho a Dios, que un hombre que le fue fiel a Dios le agradó tanto la vida de ese hombre que se lo llevó Dios sin que ese hombre muriera. Ese es el punto. Que estando él vivo, que estando activo en esta tierra, de pronto dijo Dios: este hombre me complace, como decimos allá en mi tierra, me cae muy bien. Este hombre no es como los demás, es algo especial. Y tanto se agradó Dios con Enoc que de pronto se lo llevó. Y alguien pudiera decir: ¿usted cree en esa fábula? ¿Usted cree en eso que está ahí? Pues déjeme decirle, yo sí creo. Y puede ser que alguien que no esté de acuerdo con la Biblia diga que eso es una mentira, que eso es un engaño, que eso es un invento del hombre, pero que nadie que diga que conoce la palabra de Dios me salga con que eso no es verdad, que quiere decir aquí, que quiere decir allá. No andemos poniendo palabras en la Biblia que Dios no puso. Ahí dice claramente, oiga esto, en el versículo 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué te parece? Seguramente que Enoc vivía rodeado de mucha gente que lo conocía. Y seguramente que mucha de esa gente que conocía a Enoc sabía que Enoc era un hombre que temía a Dios y que servía a Dios. Y de pronto, de un momento a otro, Enoc desapareció. Y no crea que le llegó la enfermedad del Alzheimer o eso que de pronto pierde la memoria. No, señor. Enoc era un hombre temeroso de Dios y que desde que conoció al Señor, eso es lo que agrada al Señor, desde que conoció al Señor, buscó siempre agradar a Dios y vivió mucho tiempo
sirviéndole al Señor. Mire lo que dice aquí. Vivió Enoc 65 años y dice en el verso 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Fíjese bien. Y en el verso 23 dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí tenemos un ejemplo maravilloso de alguien que tenía una buena relación con Dios. De alguien que por tener esa buena relación con Dios, a Dios le agradó tanto que de pronto dijo Dios, a este me lo traigo, a este lo saco de la tierra y me lo traigo a mi gloria. Y nadie podía decir, ¿y cómo tiene que morirse? Para Dios no hay nada imposible. Está establecido en la palabra de Dios que Enoc no murió, ni Enoc se perdió por allá porque de pronto le falló la mente y andaba caminando solo. No, Señor, nunca caminó solo. Siempre caminó con Dios y llegó el momento que Dios se lo llevó en vida. En otras palabras, lo arrebató, porque no puede llevárselo Dios si no se manifiesta el poder de Dios para sacarlo de este mundo. Pues así mi hermano, así mi hermana, me enseñaron a mí hace alrededor de 48 años que un día, si yo iba a ser uno de aquellos que estuviera en los días de la segunda venida de Cristo, y si yo caminaba agradándole a Dios como Enoc, así como Enoc, yo también sería levantado. Y déjame decirte, allá dentro de mí, en lo más profundo de mi ser, me estremezco por la presencia de Dios, porque los que en aquel tiempo conocían de la palabra de Dios y enseñaban la palabra de Dios y predicaban la palabra de Dios, no estaban haciendo esta comparación por ellos mismos. Tengo la plena seguridad que así como me meto con Dios cada noche y Dios me revela muchas cosas que muchos predicadores no las dicen comúnmente, así yo considero que aquellos siervos de Dios del tiempo que yo comencé en los caminos de Dios se metían en la presencia de Dios y el mismo Espíritu de Dios los llevaba a esta escritura de Génesis capítulo 5 con este acontecimiento de la vida de Enoc, el cual dice la palabra de Dios que caminó con Dios, y por haber caminado con Dios, Dios se lo llevó. Nadie más lo encontró, nadie más supo de Enoc. Tú y yo lo sabemos por la Biblia, pero nadie en ese tiempo se dio cuenta en dónde estaba Enoc. Simplemente desapareció. Pero gloria a Dios por su palabra, porque tú y yo estamos descubriendo que no se perdió, que no se mató por allá en algún lugar y nunca encontraron su cuerpo. Tú y yo nos damos cuenta que Dios se llevó a Enoc cuando él estaba activo, cuando estaba vivo, y arrebató a Enoc, lo sacó de esta tierra y allá está con él. Te voy a leer la Biblia con la que comencé, que es la Biblia Reina Valera, y te voy a leer
otras 2 versiones más. Te voy a leer 3 Biblias, y como son Biblias traducidas por 3 diferentes personajes u organizaciones, entonces de pronto aparecen palabras que nos ilustran más el significado de esa porción de la Escritura. Ojalá que me entiendas. Te voy a leer 3 versiones de las Sagradas Escrituras, a ver si en alguna de ellas encontramos una palabra o una frase diferente, o más bien una frase que venga a darnos unas palabras o unos detalles diferentes, pero que nos ayuden a entender este punto. Dice así: Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24, donde aparece realmente un arrebatamiento, un recogimiento de un personaje, de un patriarca, de un hombre de Dios. Dios se lo llevó sin ver muerte. Dios se lo llevó, lo arrebató en vida y se lo llevó. Y esto usaban mis maestros, que Dios usó de grande manera en los días de mi conversión, y que por mensajes como esos he seguido firme hasta este día. Así es que no me vengan a decir ahora, gentes que ni siquiera han nacido de nuevo, porque se requiere nacer de nuevo para tener esta revelación. Que no me vengan a decir en este momento de mi vida, después de dedicarle a mi Señor 48 años, que esto es una mentira. Aquí tenemos un ejemplo de que Dios se llevó a un hombre que le agradó, se lo llevó en vida, y eso utilizaban mis maestros de hace 48 años para ilustrarme lo que era el arrebatamiento de la iglesia. Ahora sí le voy a leer las 3 Biblias, a ver si usted encuentra alguna palabrita o alguna frase en cada una de ellas que le ilustre más acerca de este maravilloso acontecimiento. El arrebatamiento de Enoc en el Antiguo Testamento, allá al principio de la creación. Y dice así, la Biblia Reina Valera: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y luego dice, verso 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Nada más para que se dé una idea. Fíjese aquí, verso 2. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Para comenzar nada más, le diré, si Enoc conoció a Dios o tuvo relación con Dios, Enoc ya sabía de Dios, porque en ese tiempo, fíjese bien, haga de cuenta que Adán y Eva venían a ser como los abuelitos de ellos, que Adán y Eva casi vivieron al tiempo que nació Matusalén, el hijo de Enoc. El asunto es este, que estaba muy fresca, fíjese bien, la caída del hombre en el pecado. Estaba muy fresca la noticia de Adán y Eva, la primer pareja que creó Dios, cuando vivieron estos hombres. Y dice aquí, en el verso 22, ponga mucha atención, caminó Enoc con Dios.
Ahí lo vamos a dejar. Y enseguida dice 300 años. Si tan solamente nos quisiéramos centrar ahí, que pudiéramos decir, ¿cuánto tiempo realmente vivió Enoc en buena relación con Dios? 300 años. Imagínense, 3 siglos. 300 años conoció a Dios, si fue nada más de ahí esos 300 años que marca el versículo 2, nada más con eso. Habla de 300 años. Dice ahí en el verso 22, caminó Enoc con Dios. Más adelante dice 300 años. Y luego dice en el verso 23, de manera que fueron todos los días de Enoc 365 años. Y dice aquí, verso 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Dios se lo llevó. Y yo les digo, hermanos, hermanas, estas enseñanzas ya no se dan. Estos ejemplos ya no los ponen los predicadores de estos días. ¿Por qué? Porque nunca se los enseñaron. ¿Por qué? Porque nunca se han metido con Dios tanto como para que el Espíritu Santo los lleve a la experiencia de Enoc y que les diga, mira, si tú desde que comenzaste a tener relación con Dios, te mantienes viviendo en la voluntad de Dios, ten la plena seguridad que a Dios le vas a agradar de la misma manera que Enoc agradó a Dios. Y si Dios se llevó a Enoc porque Enoc agradó a Dios, pues ten la plena seguridad que cuando sea el arrebatamiento, ahí también irás tú. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? De modo que si esos personajes que le digo que son enemigos del arrebatamiento de la iglesia, están diciendo el arrebatamiento de la iglesia es una gran mentira, yo les quiero decir, hay pruebas de que habrá un arrebatamiento de la iglesia. Luego se las voy a mostrar. Pero ahorita tenemos un ejemplo que a los que realmente somos cristianos, es decir, a los que hemos venido caminando ya en esta línea, no en esta religión, sino en esta experiencia. Ojalá que me entiendan. Yo conocí mi religión popular, o yo tenía una religión. Desde que nací me metieron a esa religión. Yo no me metí jamás. Esa religión la tuve hasta la edad de 27 años. Dese cuenta. A los 27 años conocí a Cristo y conocí la Biblia, la palabra de Dios. De 27 a 30 son 3. Fíjese bien, de 27 a 30 son 3. A 40 son 13. A 50 son 23. A 70, 33. Y ahorita, fíjense lo que son ya, más de 40 años de estar en este camino. Entonces, es más lo que llevo caminando en el cristianismo que lo que caminé en la religión popular en donde yo servía. Pues hermanos, hermanas, los que hemos vivido en el cristianismo ya por un buen tiempo, tenemos la seguridad
de que existe el arrebatamiento de la iglesia. Y yo quisiera que pusieran atención, hermano, hermana, en cuanto a la enseñanza que tuvimos nosotros al principio del cristianismo nuestro, o sea, en nuestra vida, le hablo de mi vida. Que se dé cuenta usted cómo nos ilustraban acerca del cristianismo. Y como nosotros sabemos exactamente, claramente, que sí existe el arrebatamiento de la iglesia, pues nuestros enseñadores, nuestros pastores, los que nos empezaron a enseñar, tomaban este ejemplo de la vida de Enoc y con ello nos motivaban, nos animaban. ¿Y por qué no decir que es un buen ejemplo? ¿Por qué no decir que es una realidad, que es cierto, que tiene relación con el arrebatamiento de la iglesia? Uno de pronto puede pensar, ¿y de dónde saca una persona que el arrebatamiento de la iglesia y la experiencia de Enoc tienen relación? ¿Cómo que no? Porque aquí claramente dice, así directamente, que Enoc caminó con Dios 300 años. Pero yo pienso que conocía a Dios desde un principio, porque te digo, toda esa gente conocía de Dios por el hecho de que Adán y Eva estaban vivos todavía casi cuando esos hombres nacieron y sabían cómo Dios los había echado de el Edén. O sea que todo mundo conocía de Dios. De manera que es muy probable que Enoc haya sido del agrado de Dios, o que la gracia de Dios se haya posado sobre Enoc, para que Enoc tuviera ese deseo de buscar y de servir a Dios. Y Enoc se consagró a Dios por 300 años, así directamente habla la Biblia. Y de pronto Dios dijo, ya no voy a estar comunicándome con Enoc acá en la tierra. De pronto Dios dijo, ya basta de tener a Enoc en la tierra y estar en relación entre un hombre todavía en parte terrenal. Pues mejor me lo voy a traer ya de una vez directamente para que esté conmigo en la gloria. Y Dios se lo llevó. Entonces le digo, para mí es un ejemplo maravilloso, porque no se está hablando de algo extraño. Se está hablando de un hombre en la tierra y se está hablando del Dios del cielo. Se está hablando de que ese Dios del cielo empezó a tratar con ese hombre de la tierra. Y ese hombre de la tierra se dejó amar por Dios y terminó acercándose tanto a Dios que la relación entre Dios y ese hombre era muy buena. Y de pronto Dios dijo, ya no quiero tener esa relación con un hombre que todavía no esté en la plenitud espiritual. Pues de una vez lo voy a traer, lo transformo y me lo traigo para que entre en la verdadera plenitud de lo espiritual. Y Dios se lo llevó, lo recogió, lo arrebató, lo sacó de este mundo para estar con él. ¿Usted cree, hermano, hermana, que aquellos que nos enseñaron acerca de esto no se habían metido con el Espíritu Santo y habían tenido aquella revelación de que había una similitud entre la experiencia de Enoc, que fue
trasladado a la gloria estando en la tierra, de que no estaba muerto cuando se fue, sino que estaba vivo, y que por lo tanto vivo se lo llevó el Señor. Vivo lo recogió, vivo se lo llevó, vivo lo arrebató. Venga conmigo, le voy a leer la otra Biblia, porque esto se está poniendo tan interesante que la verdad que yo creo que hay que tomarnos el tiempo necesario. La Biblia que se llama Traducción en Lenguaje Actual. Hermanos, hermanas, estoy terminando algunos libros así bien interesantes, y en algunas partes estoy poniendo el mismo versículo o la misma escritura en varias versiones, con el propósito de que nos adentremos más en el conocimiento de ese tema. Esa es la única razón por la cual le leo la misma escritura en 2 o 3 diferentes versiones de la Biblia. Mire lo que dice la Biblia Traducción en Lenguaje Actual en esa misma escritura y en esa misma oportunidad donde Enoc fue trasladado al cielo. Dice así, en la Biblia Traducción en Lenguaje Actual, en Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén. Luego dice en el verso 22, Enoc vivió 300 años más. Y luego dice, mire, por eso me gusta utilizar otras versiones, porque viene una palabra o una frase que es diferente a la otra frase que leímos, pero que nos ilustra más acerca del tema. Aquí dice, en el verso 22, vivió Enoc 300 años más, y dice, como obedecía a Dios en todo, ya no volvió a saberse de él, porque Dios se lo llevó. Aquí me llama la atención. Fíjese lo que dice. Como obedecía a Dios en todo, ya no volvió a saberse de él. ¿Qué quiere decir? Que su comunidad, sus vecinos, sus compañeros, sus familiares, de pronto dejaron de ver a Enoc. Fíjese bien, desapareció Enoc para sus amigos, desapareció Enoc para sus vecinos, desapareció Enoc para los de la ciudad o el pueblo o la aldea o lo que fuera, para sus conocidos, así de simple. Dice, como obedecía a Dios en todo, ya no volvió a saberse de él. Oiga, un hombre conocido, un hombre que tenía relación con mucha gente, de pronto, imagínese, la gente, y Enoc, eso seguramente que sucedió primeramente con su familia, con su esposa, con sus hijos. No sé si le dice algo esto. Por allá en Mateo 24 dice, 2 estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán trabajando en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Dios no le avisó a la familia de Enoc que se iba a llevar a Enoc. Dios se llevó a Enoc sin tomar en cuenta a la familia,
porque ese era un asunto entre Enoc y Dios. Porque a Dios le agradó tanto la forma de vivir de Enoc, que Dios decidió, no tenía por qué pedirle permiso a nadie, Dios decidió llevarse a Enoc sin pedirle permiso a nadie, sin comunicarle a nadie, porque Dios era el creador de Enoc, Enoc era pertenencia de Dios, y Dios tenía todo el derecho. Y de pronto, de un momento a otro, se lo llevó. Es más, yo no creo que Dios le haya avisado a Enoc: te voy a llevar, te voy a sacar del mundo. ¿Verdad que te está diciendo algo la palabra del Señor acerca del arrebatamiento? Porque en el arrebatamiento no habrá noticia anticipada de que nos vamos. Será súbitamente. Será cuando menos esperemos, sin previo aviso. Pues hermano, hermana, los primeros que descubrieron que no llegaba a comer era la familia. La primera que empezó a sufrir, porque no sabía que Dios se había llevado a su esposo, fue la esposa. Cuidado, esposas, porque si el esposo está bien y usted está mal, también a su hombre se lo va a llevar el Señor. Y de pronto usted se va a quedar acá. O viceversa. Cuidado, esposos, porque de pronto, si su esposa ama al Señor le va a agradar tanto que un día de estos se la va a llevar. Y va a ser el día que nos va a llevar a muchos. Pero ahí se puede quedar el hombre sabiendo que desapareció su esposa. Mire qué precioso es este tema. Me llama la atención lo que dice aquí. Por eso me inspira el Señor con estos ejemplos, porque dice aquí en la Biblia, traducción en lenguaje actual: como obedecía a Dios en todo, ya no volvió a saberse de él. Me llama la atención esa frase: ya no volvió a saberse de él. Y como le digo, de pronto Dios nos ilumina. Los primeros que ya no le vieron fue su esposa y sus hijos. Desapareció para ellos, ya no estaría más con ellos acá. Luego, los familiares, si tenía mamá, si tenía papá todavía, pues los papás, los familiares más cercanos, los vecinos, los que trabajaban por allá cerca de donde él trabajaba, porque en esos tiempos trabajaban los campos y aquí terminaba el campo de Enoc y seguía el campo de otro vecino, y de pronto los vecinos ya no vieron a Enoc llegar a trabajar y seguro preguntaron porque solo vieron a los hijos ahí, y su papá pues no sabemos de él. Nosotros sí sabemos. Ellos no sabían, nosotros sí sabemos. Se lo había llevado Dios en vida. Lo recogió Dios, lo arrebató Dios. Y como le digo, esos ejemplos me ponían mis pastores, mis maestros, que no tuve muchos, ni estuve mucho tiempo, pero los pocos días que tuve para escuchar palabra de Dios, eso me enseñaban mis pastores. Que a Enoc se lo había llevado Dios porque Enoc amó mucho a Dios y Enoc le fue fiel a Dios y Enoc caminó con Dios, se movió con Dios. No dejaba a Dios allá en la iglesia y acá andaba solo viviendo otro tipo de vida. No. Enoc caminó con Dios. Y por ende, si Enoc caminó con Dios, pues Dios también caminó con Enoc.
y de pronto Dios se lo llevó. Me llama la atención lo que dice la Biblia, traducción en lenguaje actual. Ya no volvió a saberse de él. Fíjese, ya no volvió a saberse de él. Su nombre seguía en el registro de los ciudadanos de ahí, de esa comarca, pero él ya no estaba. Qué cosas, ¿no? A él se lo había llevado Dios. Entonces dice esta Biblia, traducción en lenguaje actual, me encanta cómo está traducido. Ya no volvió a saberse de él porque Dios se lo llevó. Y así también nosotros. De pronto, de un momento a otro, no le digo de la noche a la mañana, no. De un instante a otro, nosotros no vamos a ser advertidos, ya me los voy a traer, que nos diga el Señor Jesús, no. El asunto, lo importante, es que nosotros debemos caminar, fíjese bien, debemos caminar con Dios y estar seguros que Dios camina con nosotros. Porque muchas veces somos muy ingenuos y nosotros decimos, sí, yo camino con Dios y yo he caminado con Dios por tantos años. Pero ¿te has preguntado si lo que has estado viviendo está de acuerdo a la voluntad de Dios? En otras palabras, tú y yo decimos que caminamos con Dios, pero ¿dirá Dios lo mismo? ¿Que camina con nosotros porque le agradamos? Y que esto sea como una llamada de atención del Señor para que si no andamos bien, nos pongamos bien, hermano, hermana. Porque muchas veces nosotros nos hacemos los tontitos por ahí, los que no entendemos, los que al cabo nadie se da cuenta, los que aquí me voy entre los hermanos, al cabo no pasa nada. No, hermano, no te engañes. A Enoc se lo llevó Dios porque caminó con Dios. A Enoc se lo llevó Dios porque aquí en la tierra Dios anduvo caminando con Enoc. Terminamos entonces leyendo la Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente. A ver qué le encontramos por ahí. Dice: Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años. Oiga, qué precioso. Me llama la atención eso. Por eso le digo, me gusta a veces usar 2 o 3 versiones, porque cada versión tiene una traducción que nos ayuda a entender mejor la palabra de Dios. Esta Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice: Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. Aquí, esta versión, la versión Nueva Traducción Viviente, como que la siento más completa. ¿Por qué? Porque aquí sí lo dice directamente, que Enoc caminó los 365 años que tenía de vida con Dios. Fíjese lo que dice. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. ¿Se da cuenta? Esta Biblia sí lo dice claro. Desde que Enoc tuvo conocimiento de Dios, no le digo buscó a Dios, porque nadie de los hombres busca a Dios. Pero desde que Enoc tuvo razón de ser, empezó a sentir la inclinación a buscar de Dios. Y empezó a crecer y fue un joven y fue un hombre ya adulto, y él sentía esa de buscar a Dios, de seguir a Dios, de servir a Dios, y lo siguió y lo siguió y lo siguió. Y aquí en la Biblia Nueva Traducción Viviente sí lo dice claramente. Dice:
Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Que quede claro, mi hermano, mi hermana, que quede claro allá en lo profundo de nuestro corazón, oiga bien, que quede claro en lo profundo de nuestro corazón que si nosotros andamos en íntima comunión con Dios y tenemos una buena relación con Dios, entonces vamos a ser recogidos por Dios en el arrebatamiento de la iglesia, porque aquel Enoc que caminó con Dios fue recogido por Dios, fue levantado por Dios, fue arrebatado por Dios. ¿Por qué? Porque agradó a Dios, porque caminó con Dios, porque buscó siempre la compañía divina, porque buscó a ver qué era lo que a Dios le agradaba y eso quiso hacer y Dios se lo llevó. Entonces, mi hermano, mi hermana, piensa en esto. Acá en la tierra, en estos días, hay mucha maldad, hay mucho pecado. Y estamos bien conscientes por eso de que muy pronto Dios le va a hacer juicio a este mundo por causa de sus pecados. Vienen terribles castigos a la humanidad. Todo lo que se está haciendo que no agrada a Dios va a ser castigado por Dios. Y en cualquier momento Dios puede determinar que llegó el momento ya de hacerle juicio a esta tierra. Y en el momento que Dios determine hacerle juicio por sus pecados a la humanidad en esta tierra, es cuando Dios va a tener que arrebatar a los creyentes en Cristo, los que nos identificamos como a la iglesia de Cristo, va a tener que arrebatarlos, que sacarlos de acá, porque va a derramar su ira sobre esta humanidad incrédula y desobediente. Leo una vez más esta Biblia, la Biblia Nueva Traducción Viviente, que dice, versos 23 y 24 juntos. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Ahí tenemos un maravilloso ejemplo de alguien que fue arrebatado a la gloria de Dios, que bien lo podemos utilizar para enseñar al pueblo, y lo comparamos con lo que dice la palabra de Dios. Venga conmigo, y ahí vamos a leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y vamos a descubrir que sí, efectivamente, va a haber un arrebatamiento de la iglesia. Y como les dije al principio, tengan mucho cuidado con los enemigos del arrebatamiento de la iglesia. No son enemigos de algo que nosotros inventamos. Son enemigos de Dios, son enemigos de Cristo, son enemigos de la palabra de Dios. Y yo no sé para qué hablan de la palabra de Dios si no creen a la palabra de Dios. ¿O a poco para lo que están es nada más para servir de estorbo a la obra de Dios? Pero mire lo que dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16. Ponga mucha atención. Dice así:
El Señor mismo se refiere a Cristo Jesús. El Señor mismo, con voz de mando, quiere decir con una voz autoritaria. Luego, con voz de arcángel. Haga de cuenta que después de esa voz autoritaria de Cristo, de esa voz de Cristo potente, donde ordena algo, aparece también la voz de un arcángel, secundando la voz del Señor o la orden del Señor, o haciendo eco a lo que el Señor ha dicho. Dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primeramente, aquí en el verso 16 tenemos que descubrir solamente una cosa. En el verso 16 solamente descubrimos una cosa: la manifestación de Cristo. El que Cristo se manifiesta de su gloria. El que Cristo, que ahora está en gloria, se manifiesta con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Verso 17. Dice así: nosotros los que vivimos. Habla de los cristianos que estemos caminando en esta tierra, activando en esta tierra. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, note aquí, seremos arrebatados. Seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. ¿Se da cuenta? Si alguien que supuestamente crea la palabra de Dios, si alguien que supuestamente conoce de la palabra de Dios dice que eso del arrebatamiento es una gran mentira, es un engaño, yo creo que no han leído bien la palabra de Dios, porque aquí la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 claramente menciona la manifestación por segunda vez de Cristo. Y en el verso 17 dice: los cristianos, los creyentes o los que estén viviendo en buena relación con Dios, como Enoc caminó con Dios, los que estén en esa buena relación van a ser arrebatados. Mire lo que dice: nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y así estaremos con el Señor. Entonces, ¿existe el arrebatamiento de la iglesia en las Sagradas Escrituras? Sí, ahí está. Que no lo creen, otros no lo creen porque no creen a la palabra de Dios. No lo creen porque no tienen la revelación de parte de Dios. ¿Y cómo un ciego va a poder explicarme algo que él no puede ver? Entonces, claro está que hay establecida en la palabra de Dios una enseñanza que el creyente verdadero en Cristo, que el que ha caminado con Cristo como caminó Enoc con Dios, será arrebatado. De manera que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Si yo camino con Dios, cuando suceda el arrebatamiento, Dios me llevará con él de la misma manera que Dios se llevó a Enoc.